Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y bueno, una vez más a través de nuestro broker recomendado XTB y su plataforma XStation vamos a analizar unas cuantas acciones de las que me habéis pedido en los vídeos anteriores para que analicemos. Tengo la lista, es una larga lista, vamos a analizar alguna de las que vimos estos últimos días, alguna nueva. Y hay otras que todavía no las he incluido, pero que las iré incluyendo en los siguientes análisis para no saturar, porque si no, al final analizaríamos 50 acciones y no puede ser todos los días 50 acciones. Pero poco a poco iremos incluyendo algunas de las que me vais diciendo y sacando alguna otra, evidentemente, para no llenarlo todo con acciones. Pero vamos a empezar repasando las que ya teníamos seguidas de estos últimos días. Por ejemplo, MicroStrategy, que está subiendo de nuevo porque Bitcoin de nuevo vuelve a estar en máximos. Acaba de tocar 28.400 de nuevo. Y MicroStrategy todavía le queda por recuperar bastante terreno para recuperar el terreno perdido contra Bitcoin. Y debería estar en más de 315, pero de momento se conforma con estar en 273. Adidas vemos que se está intentando consolidar por encima de 136. Esta, como fue un ejemplo que puse yo, pues la vamos a suprimir de momento del análisis. Pero bueno, que sepáis que tiene soporte en esa zona de 136 y que cuando consolide esos niveles es probable que vaya por los máximos anuales. De momento, ya digo, la quitamos. Si alguna vez queréis volver a seguir esta acción, pues solamente tenéis que comentarlo y nosotros intentaremos analizarla. Vamos con Amazon. Amazon se está comportando muy bien. Tras tocar la resistencia de los 101,32 retrocedió ayer y antes de ayer, pero vemos, bueno, ayer y el viernes quiero decir, y vemos cómo está volviendo a avanzar hacia esos 101,32 y si supera esa zona pues podría avanzar bastante más. Fijaros que aquí en esta aplicación tenemos esta cruz que si la pinchamos nos salen aquí todos los datos del gráfico si nos ponemos encima, ¿vale? Pues entonces esta zona de aquí de la línea de tendencia correspondería con los 112,59 como vemos aquí a la derecha, ¿vale? Si nos acercamos aquí, más o menos 112,59. Eso rompiendo los 101,32 evidentemente. Vamos con Apple, que ha rebotado en la línea de tendencia y estos últimos días continúa con el movimiento alcista que le puede llevar hacia la zona de 164,26, que es por donde pasa esa tendencia bajista principal que tenemos dibujada. Después tendríamos Telefónica, que ha rebotado en esta zona de los 3,64, 3,67 que marcábamos como soporte y en 2 días ha subido bastante hacia la zona de 3,84 que está ahora. Así que un rebote bastante interesante en Telefónica. Johnson & Johnson no termina de arrancar. Es verdad que está por encima de esta línea de tendencia bajista, pero no rompe los 156,04, que es el nivel que tiene que superar para iniciar un movimiento alcista. Mientras eso no ocurra, todavía hay posibilidades de que siga bajando. Intel, tras haber roto la línea bajista, está buscando apoyo en ella. Ahora está ligeramente por debajo, pero al precio de cierre tratará seguramente de cerrar por encima de ella. Y una vez que consolide esta zona, debería atacar de nuevo los 31,27 para intentar superarlos e ir hacia nuevos niveles. En el caso del IBEX, también recuperación. Ayer recuperaba todo lo que perdía en la apertura más parte de la caída del viernes y hoy supera los máximos del viernes, con lo cual es probable que nos vayamos a la línea de tendencia bajista que se encontraría en la zona de 9.322 en los próximos días. El índice de México, también de la Bolsa de México, subiendo en el día de hoy, con posibilidades de llegar hacia la zona de 53.658 y una vez esté en esos niveles es posible que intente romper esa resistencia para avanzar hacia zonas superiores. En el caso de Tesla, también reacciona al alza. Era un gráfico que no nos decía gran cosa, no estaba con una pinta técnica que nos dijese nada, pero vemos cómo se anima también con las subidas del resto de acciones, tecnológicas sobre todo, y a ver si me deja dibujar la línea. Bueno, está lejos de esta línea bajista principal, digamos, y posiblemente pues busque intentar acercarse a esa línea en el futuro. No creo que vaya a subir tanto como para llegar hasta estos niveles, sino que poco a poco se irá acercando a ella y con el tiempo, pasando un poco de tiempo, es posible que alcance esta zona de 195 y ahí intente romper esa línea bajista que tiene. En el caso de Coca-Cola, sigue consolidando en toda esta zona y de momento no sale de ahí.
Es muy probable que vaya a los 62,42, pero es probable que le quede todavía unos cuantos días en esta zona. Y aquí tenemos tres nuevas que hemos incorporado que nos habéis pedido. Una es esta SCI, que en principio, si miramos el corto plazo, ha tenido un tramo bajista, pero parece que está intentando salir de él. Podría alcanzar, vamos a darle aquí a la X para que nos marque, podría alcanzar la zona de los 67,20 en el corto plazo. Y en el largo plazo, vamos a echar un poco el gráfico para atrás para ver qué es lo que está haciendo. Como veis, en el largo plazo está en un movimiento lateral que lleva años, lleva desde 2021 en esa zona. La parte baja son los 57,20 más o menos, y la parte alta pues más o menos los 72,06, aunque ha tenido dos picos que han alcanzado casi 75. Así que está en movimiento lateral en el largo plazo. En el corto plazo, tras una caída de las últimas semanas, parece que quiere rebotar un poco hacia niveles un poquito superiores. AMD, como veis, en el largo plazo ha superado una línea de tendencia bajista que tenía desde el año 2021, ha estado haciendo máximos y mínimos decrecientes hasta que por fin aquí ha roto la línea con un escape al alza dejando un hueco. Después tuvo una corrección, cerró el hueco parcialmente, no lo llegó a cerrar por completo, y a partir de ahí ha vuelto a subir y ahora está haciendo máximos y mínimos crecientes, con lo cual ya está en tendencia alcista. Seguramente en el corto plazo lo que toque es un retroceso hacia la zona de los 89 para después continuar avanzando. Pero bueno, aquí ha hecho un doble suelo clarísimo. Fijaros, este es un suelo, este es otro. Aquí estaba la línea de doble suelo, la ruptura, el apoyo en esa línea de doble suelo y volver a salir al alza. La subida que lleva es tremenda, porque fijaros que en los mínimos en octubre del año pasado estaba en 55 y ahora está en 94, casi se ha multiplicado por 2. Y Nvidia, otro tanto de lo mismo, también estaba en tendencia bajista de largo plazo hasta que cambió la tendencia. Hay dos líneas de tendencia además en las que nos podemos fijar. Una es esa, la principal, pero otra también tenía aquí acelerada, que también rompió y que ya nos daba pistas de para dónde iba a ir el mercado. Rompe, vuelve a caer un poco para consolidar y rompe la siguiente línea. Y daros cuenta que desde los mínimos, vamos a pinchar otra vez aquí para que nos dé los precios, estaba en 110 más o menos y está a 257, más del doble desde los mínimos que hizo en octubre del año pasado, para que os deis cuenta de lo que ha subido la bolsa y algunas acciones desde ese punto. Han subido muchísimo desde octubre del año pasado hasta ahora, cuando todo el mundo no daba un duro por estas acciones y por las bolsas tampoco, desde luego. Bien, pues este es el repaso que hemos hecho aquí en el programa de gráficos XStation de XTB, que es el broker recomendado, que tenemos ahí el link para el que quiera operar en este tipo de mercados. Y ahora vamos con los índices, etcétera, que hacemos sobre los gráficos de Inversis que ya tenemos con las líneas dibujadas. En este caso es el S&P 500, que como veis se sitúa por encima de la línea de tendencia bajista de nuevo, como ya habíamos comentado que ocurriría, y seguramente avanzará hacia los 4.120 en las próximas jornadas, con bastantes altibajos, evidentemente, motivados por lo que se comente del sistema bancario, pero bueno, poco a poco seguramente iremos saliendo de ahí. El Dow Jones lo mismo, saliendo de esa zona de suelo que ha tenido, apoyándose en la línea de tendencia bajista y poco a poco acercándose a la línea roja, que es el nivel que tiene que superar para avanzar hacia la zona de 34.250. El DAX también acercándose a los máximos del año, rompiendo también toda esta zona de la corrección de estos últimos días, pero fijaros que esta caída no es nada para lo que ha ocurrido en el mercado. Hemos estado hablando de que bancos gigantes podían quebrar y sin embargo las bolsas no están bajando, es decir, no se están creyendo que el Banco Central vaya a dejar quebrar a los bancos. Es decir, lo que están pensando es que el Banco Central va a imprimir dinero hasta el infinito y más allá si hace falta para que no quiebre el sistema bancario. Por eso las bolsas están tan tranquilas, es decir, han tenido algún bamboleo, pero tampoco mucho más, ¿no? Bitcoin sigue muy fuerte, como decíamos, en máximos prácticamente, máximos de los últimos 9 meses, 28.284, ha estado en 28.400 en el día de hoy hace muy poquitos minutos y bueno, de momento no corrige nada, la subida ha sido muy vertical, está en una zona de resistencia, esta zona de los 28.000 y pico es resistencia, pero también podría subir hasta los 31.140, que es la siguiente resistencia, y quizás no corrija antes de llegar a esos niveles. Después igual sí, pero ahora parece negarse a corregir, ¿no? Aunque la subida ha sido muy vertical y requeriría una corrección en plan técnico, pero
una cosa es el análisis técnico y otra cosa es la realidad, y la realidad ahora mismo presiona a los precios al alza de manera bastante fuerte. El petróleo parece que quiere remontar un poco, quizás tenga una subida hacia la zona de los $80, pero en general creo que irá a la baja en el medio plazo, es decir, todavía creo que no hemos alcanzado el mínimo de este movimiento. El oro se ha chocado con la primera resistencia importante y, como veis, está retrocediendo. Es posible que tengamos una corrección hacia la zona de los 1900 otra vez. La plata pues hará lo mismo que haga el oro y seguramente perderá los 22,155 para bajar a la zona de los 21,60. Hasta ahí posiblemente llegue y luego pues en esa zona consolide. El platino bastante lateral en esta zona, entre los 965 y los 1010 más o menos, y no parece que se vaya a salir de esos niveles en las próximas semanas. El euro contra el dólar sigue recuperando, ya está por encima de la caída que tuvo el día 15, de la vela que tuvo el día 15, y poco a poco se va encaminando hacia esos niveles que comentábamos estos días de 1,09 seguramente. Dólar australiano contra dólar estadounidense, nos vamos al gráfico horario. Bueno, aquí ya sabéis, la posición buena hubiera sido tomarla en este punto, pero no llegó a tocar la línea, con lo cual no nos dio opción. Ahora ha roto la línea alcista que tenía aquí del corto plazo y parece que de nuevo se va hacia abajo. Entonces trataremos de buscar un nivel interesante para entrar en largo, pero de momento habría que esperar bastante. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, aquí dio una señal de salida, de abrir posición en corto. Los máximos y mínimos son decrecientes, pero con este último movimiento que ha habido, quizás lo más prudente sea ya cerrar la posición, porque fijaros que esta línea ahora mismo estaría rota ligeramente, con lo cual habría que haber cerrado la posición hace una hora, cuando ha roto esta línea. Vamos a acercarnos un poquito más, por lo que pudiese pasar, ¿no? Porque es probable que volvamos a caer, pero ya nos aseguramos la ganancia desde aquí hasta aquí, porque si esto no se vuelve a perder, esta línea, posiblemente empieza a remontar y nos quedaríamos sin ganancias si al final remonta hasta la zona que teníamos la posición abierta, ¿no? Así que ahí en teoría debería cerrarse la operación. No es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero es lo que aconsejaría el gráfico. El gráfico, no yo, ¿eh? El euro contra la libra. Bien, rompiendo esa línea de tendencia bajista que teníamos dibujada, y en ese punto pues era una entrada limpia, clara, no ha habido pullback, no ha habido movimiento para romper stops, y a partir de ahí el movimiento ha sido rápidamente alcista, y ahora mismo pues yo mantendría la posición abierta, subiría el stop por ejemplo a esta zona de 0,8793 para asegurarnos una mínima ganancia, pero estaría muy atento porque si continúa subiendo habría que subir el stop más arriba para no dejar perder toda esa posición, ¿no? La libra contra el yen, en este caso está en un movimiento un poco lateral, así que habría que esperar, no hay un gráfico muy claro en este momento. Y la libra contra el dólar, aquí sí, aquí hay un movimiento claro. Esta línea la dibujábamos ayer y decíamos que en el momento que cruzase a la baja esta línea, pues se podían intentar operaciones en corto. Por lo tanto, pues aquí estaríamos con una operación en corto y estaríamos ya con ganancias. Así que nada, de momento eso es todo. Como veis, el mercado... a pesar de todo el revuelo que pueda haber en noticias, que si los bancos, que si han bajado mucho, que si no sé qué, ya os podéis dar cuenta que las bolsas apenas lo han notado. Con toda la subida que llevan desde octubre del año pasado, la caída que ha habido no es nada para cómo está todo el revuelo montado con los bancos. Y es muy probable, como decíamos, no sé si en el vídeo de ayer o antes de ayer, que veamos máximos históricos en esta primera parte del año en el DAX alemán. Y los índices americanos es muy probable que se acerquen a esos máximos, sobre todo el Dow Jones, en la segunda parte del año. Y no sé si lo llegarán a alcanzar o no, pero acercarse mucho sí. Y el S&P 500, que está un poquito más atrás, pues le costará un poquito más, pero bueno, no creo que se quede muy lejos también en porcentaje de esos máximos históricos. Quizás a un 10%, a un 7% de los máximos históricos en la segunda parte del año. Así que los mercados están bien en ese sentido y no mucho más que decir. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!